y bienvenidos a la serie de webinarios de NAMI New Jersey. Mi nombre es Nelly Barreiro y soy la coordinadora del programa NAMI New Jersey en español. El tema que abordaremos el día de hoy es lo que usted necesita saber sobre la vacuna del COVID-19 y lo que dudaba en preguntar. Este seminario es traído a usted por una asociación entre NAMI New Jersey, Robert Wood Johnson University Hospital y Robert Wood Johnson Medical School. Hoy nos sentimos honrados de que nuestra distinguida oradora, la doctora Sonia García Lombach, se una a nosotros. La doctora García Lombach es profesora asociada de Medicina Familiar y Comunitaria y vicedecano de Asuntos Estudiantiles en Robert Wood Johnson Medical School. Completó su educación universitaria en Rutgers State University. Se graduó en Rutgers Robert Wood Johnson Medical School en 1999, donde fue elegida para Alpha Omega y luego completó su formación de residencia en Medicina Familiar en Rutgers Robert Wood Johnson Medical School. La doctora Lombach es de origen cubano. Ella es miembro principal de la facultad dentro del programa de residencia en Medicina Familiar de Robert Wood Johnson Medical School en New Brunswick, Nueva Jersey. Ella tiene más de 20 años de experiencia en la presentación de atención primaria a pacientes de todas las edades. Su experiencia en educación médica es extensa y abarca su formación en la Escuela de Medicina. Ha estado formando y enseñando a residentes y estudiantes de medicina desde el 2005. Su investigación y los intereses educativos se centran en cómo los programas de canalización y la Escuela de Medicina y los procesos de admisión pueden preparar, reclutar y aumentar mejor el número de médicos estudiantes de grupos subrepresentados. Doctora García Lombach, es un honor contar con su presencia. Le damos la bienvenida y le cedo la palabra. Muchas gracias, Nelly, por esa cálida introducción. ¿Me pueden oír bien? Me imagino que sí, si no me han dicho nada. Así que voy a seguir hablando. Bueno, como le explicó Nelly, lo que vamos a hablar hoy es sobre lo que debería saber sobre la vacuna de COVID-19. Y muchas veces antes de empezar de hablar sobre las vacunas, siempre me gusta empezar con mis pacientes a explicarle qué es una vacuna y cómo es que funciona, porque es muy importante entender qué es lo que pasa cuando estamos vacunando a una persona. Las vacunas son una manera segura de introducir al cuerpo bacterias o virus que son dañinos en una manera segura para que el cuerpo tenga una respuesta primaria en el sistema inmunitario que produce linfocitos B clonados, linfocitos B, células de memoria, plasma, que todo hacen para producir lo que se llaman los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas producidas como parte de nuestra respuesta inmunitaria del cuerpo para combatir infecciones. Y esto ayuda a eliminar del cuerpo los microbios que causan las enfermedades, por ejemplo, destruyéndolos directamente o impidiendo que infecten las células. Entonces, cuando se introduce la vacuna, el cuerpo responde y producen estos anticuerpos. ¿Qué pasa entonces? Que cuando la persona es exponido a esa misma bacteria o virus que recibió en forma de vacuna, el cuerpo tiene memoria porque ya ha sido exponido y tuvo una respuesta anterior y hace que más rápidamente se produzcan estos anticuerpos para poder eliminar la bacteria y virus más rápido. Y esto es exactamente lo que pasa con las vacunas de COVID-19, como toda otra vacuna, que hacen que el sistema inmunitario tenga una respuesta. ¿Y qué pasa cuando estamos teniendo una respuesta para combatir cualquier infección? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos catarro, tenemos alguna infección? El cuerpo responde y tenemos fiebre, no lo sentimos bien, y eso es porque el cuerpo está trabajando para combatir algo que es afuera de lo que normalmente tenemos en nuestro cuerpo. Y eso es exactamente lo que pasa cuando recibimos vacunas. Hay algunas vacunas que son más, producen una respuesta más fuerte y otras unas más ligeras. Las vacunas de COVID-19 le enseñan a nuestro sistema inmunitario a reconocer y combatir
el virus que causa el COVID-19. Y es importante entender que esto no pasa instantáneamente. Después que una persona se vacune, por lo general el organismo le tarda algunas semanas para generar protección o inmunidad contra el virus que causa el COVID-19. Es decir, que existe la posibilidad de que una persona se infecte por el COVID-19 justo después de vacunarse porque todavía no han desarrollado la protección completa por la vacuna. También le hago entender a mis pacientes que las vacunas de ARN, que son las vacunas de ácido ribonucleico mensajero, que son las vacunas de Pfizer y Moderna, nunca entran en el núcleo de una célula y no afecta o no interactúan con la ADN, que quiere decir nuestra información genética. La manera que trabajan hacen que se produzcan anticuerpos y después que hacen eso, las células destruyen esa información. Y existen tres maneras, tres métodos principales para fabricar una vacuna. Hay vacunas que son fabricadas utilizando un virus o una bacteria íntegra. Esta es la manera que se produce la vacuna de Johnson & Johnson. Hay vacunas que se producen utilizando fragmentos que induzcan una respuesta del sistema inmunitario como la de Novavax. Y hay vacunas que usan solamente el material genético y estas son las vacunas de Moderna y Pfizer y BioNTech. Muchas personas tienen preocupación sobre este tipo de vacuna porque piensan que es algo nuevo que no ha sido usado anteriormente y no quieren que las personas estén usándolo en su cuerpo porque piensan que están haciendo experimentos en ellos. Siempre me gusta explicarle a los pacientes que estas vacunas, el método que se usan para producir la vacuna de Johnson & Johnson, por ejemplo, esto ha sido ya en uso por décadas. Esto se ha estado usando en ensayos clínicos contra enfermedades como el Zika, la influenza, el VIH. Y hay dos vacunas contra el Ebola que se usan la tecnología del vector viral que fueron usadas para el brote de Ebola en África Occidental y la República Democrática del Congo. Respecto de las vacunas del ácido ribonucleico mensajero, la ARN, como las que se usan en Moderna y Pfizer, los científicos han estado estudiando y trabajando con estas vacunas por décadas. Se han estudiado versiones de esta vacuna contra la influenza, el Zika y la rabia. El interés de esta vacuna de ARN aumentó porque se pueden desarrollar en un laboratorio con materiales que están disponibles fácilmente. Esto significa que el procedimiento se puede estandarizar y ampliar para que el desarrollo de la vacuna sea más rápido que los métodos tradicionales de producción de vacunas. Por eso lo podemos hacer tan rápido. Tan pronto como estuvo disponible la información necesaria acerca del virus que causaba el COVID-19, la comunidad científica comenzó a diseñar las instrucciones de ARN para que las células puedan crear la proteína spike singular, que es lo que usa para diseñar la vacuna de ARN. Las vacunas de ARN y la de Johnson & Johnson fueron sometidas a los mismos estándares rigurosos de seguridad y efectividad que todos los demás tipos de vacunas se usan en Estados Unidos. Cuando hablamos sobre por ejemplo, si se produce una vacuna nueva, siempre me gusta saber si es segura y si es eficaz. Y cuando hablamos de seguridad y de eficacia en respecto de una vacuna, siempre queremos ver los ensayos clínicos que usan personas de control que han recibido placebo, que es una sustancia farmacológicamente inerte como control, y la persona que recibe el medicamento, o vamos a decir en este caso la vacuna, y se comparan los grupos. Y cuando hablamos de seguridad queremos comparar los grupos que recibieron vacunas y placebo, o sea que no tiene producto activo, si existen efectos secundarios o eventos adversos desproporcionadamente en los que recibieron la vacuna a comparación a los que recibieron el placebo. Y cuando miramos, por ejemplo, si no hay seguridad porque las personas que están recibiendo la vacuna, entonces uno se considera que es seguro usar ese método.
Cuando hablamos sobre la eficacia, estamos viendo y comparando los grupos de vacuna y placebo, y estamos viendo si los que recibieron la vacuna experimentado menos casos de COVID-19 sintomáticos y graves. Y lo que se vio cuando se hicieron los ensayos de las 3 vacunas que están en uso ahora en los Estados Unidos, la vacuna de Pfizer, la Moderna y de Johnson & Johnson, es que las personas tuvieron una reacción local, típicamente en el brazo donde recibieron la vacuna, de dolor, enrojecimiento y hinchazón. Y también se vieron eventos y efectos más sistémicos en el resto del cuerpo, como cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofrío, fiebre y náusea. Y estos efectos sistémicos se vieron más frecuentes cuando, por ejemplo, se recibieron la segunda vacuna de Moderna o de Pfizer en los ensayos. Este slide me encanta enseñárselo a mis pacientes porque creo que tiene tanta información buena para que los pacientes entiendan de qué manera pudimos estudiar estas vacunas. Estas vacunas no se dieron a pocas personas, se dieron a más de, por ejemplo, en los ensayos de Moderna, se vacunaron más de 28,000, estudiamos en 28,000 personas, 14,000 y pico se le dio la vacuna de Moderna y 14,000 y pico también se le dio el placebo. Y lo que estaban mirando los científicos es si en las personas que recibieron el placebo, cuál fue la incidencia de tener infección de COVID-19. Y cuando se compara a las personas que recibieron placebo o no tenían nada activo, esas personas tuvieron más casos de COVID-19 sintomático y casos severos en comparación a solamente 185 casos comparado a lo que se recibieron el placebo a 11 personas que recibieron la vacuna. Y casos severos no se vieron con las personas que recibieron la Moderna y se vieron 30 casos de COVID-19 severo en las que recibieron en la Moderna. Y esto se traduce a una eficacia de 94%, que es fenomenal. Por ejemplo, la vacuna de flu, algunas veces la eficacia son 60%. Entonces, esto fue buenos resultados. Y esto lo mismo lo vimos cuando se hicieron los ensayos de la vacuna de Pfizer. Esto se fue estudiado en 36,000 personas, 18,000 y pico recibieron la vacuna de Pfizer y 18,000 y pico recibieron el placebo. Y cuando se compararon los casos, otra vez de casos sintomáticos, vemos que 162 casos en las personas que no recibieron la vacuna comparado a 8 casos y 9 casos severos en las personas que no recibieron la vacuna en comparación a un caso solamente en las personas que recibieron la vacuna de Pfizer, y eso se tradució a una eficacia de 95%. Otra vez fenomenal. Pero arriba de todo eso, las personas dicen, sí, pero estudiaron personas como yo. Y creo que eso es una buena pregunta, porque es importante saber qué fue la población que se usó para esos estudios. Y lo importante saber es que, quiero que sepan es que esto se estudió en poblaciones de personas que vienen de diversas categorías raciales y étnicas. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer se estudió en 26% de las personas que estuvo en estos ensayos fueron hispanos. 10% afroamericanos. En Moderna también 20% fueron hispanos, 10% fueron afroamericanos. Y esto incluye también 21 y 25% de las personas que tenían más de 65 años o más. Y eso me da mucha confianza que sí esto fue estudiado en una población diversa y que puedo traducir estos resultados en mis pacientes. Cuando miramos a las diferencias entre estas dos vacunas, en particular la Pfizer y la Moderna, al principio la vacuna de Pfizer fue aprobada para personas de 16 años de edad o más, la Moderna de 18 y más. Sabemos ya que la Pfizer ahora ha sido extendida y se puede usar en personas que tienen más de 12 años. La diferencia entre cómo se da es que la Pfizer tiene 3 semanas o 21 días entre vacuna número 1 y la vacuna número 2 y la Moderna tiene 28 días o 4 semanas. El almacenamiento es la diferencia grande entre estas dos diferentes vacunas.
Una se puede mantener en un refrigerador o un freezer normal que tenemos nosotros, y la otra necesitamos uno que esté más frío. Y es por esa razón es que este tipo de uso se usa más en farmacias y hospitales donde tienen este tipo de freezer para mantener las vacunas frías en la temperatura que deben estar. Cuando miramos a la vacuna de Johnson & Johnson, esta fue aprobada para personas de 18 años o más. Es una inyección que es atractivo, ¿verdad? Porque ¿cuántos de ustedes algunas veces pueden recibir la primera, pero la segunda vacuna de una vacuna que recibe en serie se le hace algunas veces difícil? Entonces, por eso fue muy atractiva tener esta opción de vacuna, y tiene una versión modificada de otro virus, un vector viral. En los estudios, en los ensayos clínicos, también se vio 66.3 eficacia en los ensayos, y se incluyó más de 43,000 personas en 8 diferentes países, y también incluyeron personas de diversos orígenes raciales y étnicos. Por ejemplo, 45% fueron hispanos, casi 20% fueron de afroamericanos, y tuvo un nivel de eficacia para prevenir la hospitalización y muerte de las personas contra la enfermedad. Y ninguna de las personas que contrayeron el COVID-19 menos de 4 semanas después de recibir tuvo que ser hospitalizado. El almacenamiento de esta vacuna es similar como la de Moderna. Eso es también importante saber. Cuando cuando el FDA vio los estudios y pudieron ver la seguridad y la eficacia, le dieron lo que se llama autorización de uso de emergencia, que es un mecanismo para facilitar la disponibilidad al uso de contramedios médicos, incluyendo vacunas, durante una emergencia de salud pública como la que tuvimos actualmente con la pandemia de COVID-19. Las únicas vacunas contra el COVID-19 que el FDA se puso a disposición, tuvieron que tomar y cumplir las normas que el FDA puso en actuación. Y eso tuvieron que enseñar que tienen su uso, que tienen su beneficio, y esos beneficios y riesgos hay que explicarse al paciente cómo está cuando se le da. Esos beneficios, que la persona tiene la opción de aceptar o rechazar la vacuna. Todo lo que sabe de la vacuna tiene que dársele al paciente cuando se le da una autorización de uso de emergencia. En respecto a la vacuna de Johnson & Johnson, ella fue aprobada en febrero, la de Moderna en diciembre 18 y la de Pfizer en diciembre 11. Seguro que han oído sobre la vacuna de Johnson & Johnson, que en abril se empezaron a ver casos de un síndrome de trombosis, trombocitopenia, TTS, y eso hizo que el FDA agregó una advertencia de efectos adversos después de ver que hubo un aumento de casos que fueron raros, 7 casos por millón, pero sí es importante que el público lo supiera, por eso dieron esa advertencia. Los análisis de todos los datos disponibles hasta el momento muestran que los beneficios conocidos y potenciales de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson superan los riesgos conocidos y potenciales, pero sin embargo las mujeres menos de 50 años de edad particularmente deben estar al tanto de un riesgo poco frecuente pero más alto, que es ese evento adverso. Y si tienen disponible otro tipo de vacuna, deberían considerar usar otro tipo de vacuna. Lo otro que es nuevo, que han seguro que he oído en la noticia, es sobre los variantes de COVID-19. Y hay 4 variantes ahora en los Estados Unidos que son de alto interés. Uno es el variante alfa, que empezó en el Reino Unido, el beta, que fue de Sudáfrica, el delta, que empezó en India, y el gamma en Japón y Brasil. Lo que seguro que he oído más en las noticias últimamente es sobre el variante de delta. Y la razón por la que están hablando
el doctor Fauci ha estado hablando más sobre esto, es porque estos variantes se ven que son más transmisibles y resisten en ciertos casos los tratamientos que se le pueden dar a las personas que han tenido COVID-19, de tratamientos de anticuerpos, ciertos medicamentos o combinaciones de medicamentos con los anticuerpos, no han respondido de la misma manera cuando han sido infectados con estas variantes, y eso hace que nos preocupe, porque si estamos viendo en la comunidad infecciones de COVID-19 variantes que son más transmisibles, quiere decir que más personas se pueden infectar más rápido en una población que está subvacunada, quiere decir que no la mayoría de las personas han tenido vacuna, esto aumenta la posibilidad de ver aumento de casos de infección de COVID-19. Lo que se ha visto por ahora, y por eso el CDC no ha venido y dicho tienen que ponerse las máscaras otra vez porque no estamos seguros que las vacunas, es que las 3 vacunas que estamos usando contra las variantes son efectivas contra estos variantes también. Y eso quiere decir si las personas han recibido las 2 dosis de Moderna o de Pfizer o una dosis de Johnson & Johnson, porque acuérdense que cuando hablamos sobre la inmunidad y que la persona ha estado protegida después de 2 semanas de tener la segunda vacuna de Pfizer o Moderna, o 2 semanas después de haber tenido la vacuna de Johnson & Johnson, porque ya asumimos que el cuerpo ha tenido el tiempo suficiente para aumentar una respuesta inmunitaria. También hay un variante que posiblemente han oído, que es el variante de Lambda, que está ahora en Perú y muchos países latinoamericanos. Hasta ahorita todavía no se ha visto evidencia que este variante causa una enfermedad más grave o que haga que las vacunas actualmente implantadas sean menos efectivas. Pero todo se ha estado desarrollando. Yo he estado hablando sobre las vacunas de COVID-19 desde marzo, y cada vez que hago esta presentación agrego más información nueva porque es algo que se está desarrollando constantemente. Ahora lo que quiero repasar con ustedes un poco es las respuestas y preguntas frecuentes que muchos de mis pacientes hacen, muchas de las preguntas que sospecho que tienen ustedes. Por ejemplo, una de las preguntas más comunes es ¿qué debo saber sobre la vacuna de COVID? Y lo primero que le digo es que van a tener efectos secundarios. Eso lo esperan, porque eso es lo que esperamos que lo que pase cuando se le da una vacuna. Acuérdense, le estamos introduciendo algo diferente a nuestro cuerpo para que el cuerpo responda y vamos a esperar alguna reacción. Esto puede ser la hinchazón, enrojecimiento en el área donde se le da, o puede ser que sea relacionado con los efectos sistémicos. Lo otro que le dejo saber a los pacientes es que los ingredientes de las vacunas, que incluyen el ARN, solamente incluyen lípidos, sales, azúcares y soluciones amortiguadoras. Los ingredientes de la vacuna pueden variar según el fabricante. Las vacunas no contienen huevo, no contienen conservantes, no contienen látex y no contienen un microchip para rastrear su ubicación. Las vacunas contra el COVID-19 pueden modificar mi ADN. Esa es una preocupación muy grande, especialmente sabiendo que eso es hecho de información genética. Y lo importante que le digo a mis pacientes es que no, las vacunas contra el COVID no modifican, interactúan con su ADN en ningún modo. El ARN de las vacunas contra el COVID se ingresan al núcleo de la célula, que es donde se encuentra nuestro ADN, pero esto significa que el ARN no puede afectar nuestra ADN ni interactuar con de ninguna forma. La otra pregunta, y esto ha variado un poco, porque me imagino que al principio, en marzo, si usted fue o estaba considerando ponerse la vacuna, hubo mucha conversación de si debería ponerse la vacuna con otras vacunas. Y al principio se le dijera que no se pudiera, que esperara 14 días. Esto ha cambiado un poco. Ahora se puede decir que las personas pueden recibir la vacuna si es necesario, necesitan otra vacuna durante el tiempo, y lo que pueden encontrar cuando reciban la vacuna es que maybe tengan una reacción un poco más activa. La razón por qué se le dijo que no la usen al principio, porque esperaríamos que iban a tener una reacción, y la reacción de 2 vacunas algunas veces puede ser más intensa que con una.
Y lo otro es si es seguro vacunar a mi hijo o hija contra el COVID-19. Y sí, los estudios confirman que la vacuna contra el COVID-19 son seguras y efectivas. Aunque menos niños se han enfermado con COVID-19 en comparación con los adultos, los niños pueden infectarse con el COVID y pueden transmitirse el virus que causa el COVID-19 a otras personas. Así que se recomienda a vacunar a todas las personas mayores de 12 años. Lo otro que muchas personas quieren saber o tienen miedo es que si se vacunan después van a salir positivos en su prueba de COVID-19. Y no, las vacunas que se usan en los Estados Unidos no provocan una prueba positiva y viral que se usa. Pues esas pruebas que se hacen es para diagnosticar infección actual. Si su organismo genera una respuesta inmunitaria, el objeto de qué es la vacunación, sí vamos a ver sea positivo, que cuando se haga prueba de anticuerpos se vaya a salir positivo, porque eso es lo que estamos esperando, pero no las pruebas que se hacen nasales o de saliva, porque eso es para detectar el virus actualmente. Si ya tuve COVID-19, me recuperé, ¿debo vacunarme de todos modos contra el COVID-19? Y la respuesta es sí, debería vacunarse. Todavía no sabemos cuánto tiempo dura la protección que el organismo genera después de una enfermedad con COVID-19. Incluso si se recuperó de COVID, es posible que, aunque poco frecuente, se pueda volver a infectarse por virus que causa el COVID-19. Y sí, he tenido ya casos de personas que tuvieron la infección el año pasado y la han vuelto a tener otra vez este año sin vacunarse. La vacunación para de personas con infección de COVID-19 debe posponerse hasta que la persona se haya recuperado de la enfermedad aguda y haya cumplido los criterios para interrumpir el aislamiento. Anteriormente, cuando las personas estaban primero tratando de vacunar a todo el mundo con las vacunas de COVID, íbamos dado recomendación que si una persona tuvo la infección que esperara 3 meses, y eso solamente se hizo por proceso de prioridad, porque las personas, como no teníamos tanta vacuna al principio, estábamos tratando de identificar las personas que eran de alta prioridad para recibir estas vacunas, y las personas que han tenido la infección, se supone que ya su cuerpo respondió y desarrolló anticuerpos, entonces su riesgo de estar infectado era menos porque tenían esa protección transiente. ¿Puedo vacunarme si estoy embarazada? Sí, las nuevas vacunas de COVID deben ofrecerse a las personas embarazadas. Y lo importante que hablen sobre los riesgos y beneficios con su médico. Las pruebas de embarazo no son necesarias ni requisitos para recibir cualquiera de las vacunas de COVID. Y han salido muchas de las asociaciones de mujeres embarazadas, han salido que sí recomienda que los pacientes la reciban. Si dudas de la vacuna, por favor, hable con su proveedor de atención médica. La otra pregunta es si puedo recibirla, si estoy amamantando, y sí, según cómo funcionan esta vacuna del cuerpo, se cree que las vacunas no representan un riesgo para las personas que amamantan o a su bebé. So, that's good. ¿Qué dura la inmunidad producida por la vacuna contra COVID-19, una infección de COVID-19? No sabemos cuánto dura nuestra protección si tuvimos la vacuna o si hemos tenido la infección. Y eso es algo que estamos estudiando activamente. Si se contrae el COVID-19, corre riesgo de contagiar a seres queridos que puedan enfermarse gravemente. Y entonces la opción más segura es que si usted no se ha vacunado, por favor, vacúnese para protegerse, no solamente usted, pero sus familiares también. Lo otro es si debería usar mascarilla y evitar contacto cercano con otras personas si ya recibí las 2 vacunas. Si está totalmente vacunado, me sospecho que han oído las recomendaciones, que puede ya reanudar las actividades que hacía antes de la pandemia sin usar su mascarilla ni mantener distanciamiento físico, excepto cuando se requieren esto por las leyes.
Si todavía no se ha vacunado, sí debería encontrarse una vacuna y ponérsela o seguir usando su máscara, pero mi preferencia es que se me vacunen. Y esto solamente para explicarles, esto lo pueden encontrar en el CDC y es para explicarle los casos, en qué tipo de ejemplos de actividades la persona tiene más riesgo y debería estar más seguro si usa o no usa mascarilla. Y estas son las personas que no han recibido vacuna y si ve que la mayoría de los casos se les recomienda que usen su mascarilla, en muchos de los otros casos no es necesario usar la mascarilla. Y eso es todo lo que tengo. Así que estoy lista para cualquier pregunta que puedan tener para mí. Muchas gracias, doctora. Muy interesante. Es un tema muy educativo. Bien, ahora quisiera saber si entre los participantes que tenemos hay alguna persona que esté interesada en hacer una pregunta. Levante su manito, por favor, y le vamos a dar acceso para que abra su micrófono. ¿Sí? Mientras se animan uno de nuestros participantes, yo voy a comenzar a leer aquí un par de preguntas que nos han llegado por correo de las personas que se han registrado previamente. Bueno, voy a soltar algunas porque pues ya vimos el tema de que si es necesario vacunarse si la persona ya fue afectada por el COVID. Sí. ¿Verdad, doctora? Eso lo acabo de decir Absolutamente. usted. Ese es si saben o se acuerdan de cualquiera de lo que hablé hoy, eso es lo más importante. Aunque tuve la infección, debería vacunarme. Perfecto. Tenemos una persona que ha levantado la mano, tiene acceso ya a su micrófono. Por favor, adelante, nuestro participante, la escuchamos. Oh, disculpen que tenía. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, gracias. Yo quiero saber, por ejemplo, antes de iniciar la pandemia, en la escuela y todos los profesores, muchos estudiantes tuvimos, eso fue, parecía como la pandemia y decían que era el virus del flu, Mm. pero los síntomas apuntaban más al COVID. ¿Cómo hace uno para saber post si uno tuvo el COVID antes de? ¿Y en qué sentido? Bueno, Cristina, buena pregunta, porque yo creo que eso fue lo más difícil para nosotros como doctores, ¿verdad? Durante el medio de la pandemia. No todo que causa agua por la nariz, destornadera o tos es COVID, ¿verdad? Porque hay alergias, hay catarro, hay otros virus que existen en nuestro ambiente que pueden causar esas mismas síntomas. Pero cuando vemos que en la comunidad los casos están altos y tenemos pacientes que tienen esas síntomas, la sospecha es que más probable es eso. En muchos casos, especialmente cuando no teníamos los principios de las pruebas para detectar si era la infección o no, muchas veces estamos dándole recomendación al paciente con la sospecha, sin saber, ¿verdad? Porque eso era lo más alto riesgo. Y en respecto de que si debería saber si la tuvo o no, si la tuvo anteriormente, creo que esa es la pregunta que me estás haciendo. Y yo diría, muchos de mis pacientes me dicen, yo estaría interesada en saber si la tuve o no la tuve. Yo digo, sí, podemos chequear a ver si tuviste anticuerpos y los desarrollaste. Y hay pruebas para detectar eso. Pero si no los encuentro, eso no me deja saber exactamente si la tuviste o no la tuviste. Porque puede ser que tuviste una infección ligera y que no produciste los anticuerpos suficientes para que las pruebas que tenemos se puedan detectar. También puede ser que sí lo desarrollaste, pero ya ha pasado más de un año y cuando te hago la prueba no están presentes porque todavía no sabemos cuánto duran nuestros esos anticuerpos. Y la otra pregunta que le digo a mis pacientes, bueno, ¿en qué sentido va a cambiar los resultados, verdad? Porque como le expliqué, aunque lo tuvo o no lo tuvo la infección, porque no sabemos la información de cuánto dura la protección, la recomendación es la misma, que deberían vacunarse. ¿Me entendiste? Sí, muchísimas gracias. Sí, es que la oleada fue tremenda en la escuela y era fuerte. Nosotros nos compartíamos
los síntomas y era como si nos fuéramos a ahogar en la cama. Ay, sí, Fue tremendo, fue una oleada bien fuerte. Y fue sí. preciso antes, mucho antes de la pandemia. Eso fue como en noviembre, diciembre y después fue la pandemia. ¿Y Pero dónde ya tú en estás? China había empezado. So, en la China empezó en diciembre de 2019. Exacto, sí, entonces, Si te entonces pasó en noviembre, los casos primera vez que se identificaron fueron en China. Entonces, por eso le dieron el COVID-19, porque fue en el 2019 donde se fueron los primeros casos. y es que queda uno con la incógnita porque hay estudiantes que son de allá. Entonces, Yeah, pero tú sabes que también lo difícil es que está en noviembre y en diciembre también estamos en alto tiempo de la influencia, ¿verdad? Y con el cambio en el clima, las personas que sufren de asma también pueden tener más reacciones también. Así que, como le expliqué, te puedo decir con confidencia si tuvieron o no tuvieron, no. Pero, es una cosa que algunas veces lo ponemos, no, hay algunas cosas que nunca vamos a saber 100% la respuesta, ¿verdad? Porque las pruebas no son 100% efectivas, sensibles para pero, detectar. perdón, otra pregunta sería, eso no queda latente, eso el virus da y luego eso no queda latente. No. Ah, Por, ok. tenemos, lo que no me han preguntado y posiblemente me vayan a preguntar es sobre las reacciones de personas que han tenido síntomas después de tener COVID-19 y eso todavía se ha estado estudiando. No tenemos muchos datos de estos reportes de personas. En mi experiencia, muchos de mis pacientes que han tenido el virus y que siguen con síntomas después que han tenido el virus, la mayoría de ellos tuvieron síntomas antes de estar enfermos. Tenían cansancio, fatiga, dificultad de respiración antes de tener el virus. He tenido pocos que sí tuvieron cambios en los pulmones durante un tiempo que ya se le ha mejorado. Así que sí hay casos que se vieron con un poco, que tuvieron síntomas por más tiempo. Personalmente, mis pacientes que estaban en esa categoría ya se han recuperado, pero algunos demoraron un poquito más tiempo. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. ¿Hablamos sobre algún tiempo determinado que la persona deba esperar para vacunarse después de haber sido infectado? Como le estuve explicando anteriormente, la recomendación era que esperara 3 meses, o sea, Ajá. 90 días, ¿verdad? La recomendación sigue así si la persona, vamos a decirle, tuvo la infección y se le dio anticuerpos, en esas personas se les recomienda si puede esperar los 90 días, pero ahorita no tenemos esa recomendación. Le decimos a los pacientes, si ya tuvieron una infección, ya se ha recuperado, ya no tienen el tiempo de aislamiento, lo pueden recibir. La razón por que le estamos recomendando que esperaran los 90 días es que al principio no hubo suficientes vacunas para dársela a todo el mundo y estábamos tratando de priorizar las personas que las deberían recibir. Las personas que tenían infección recientemente deberían haber tenido anticuerpos ya en su sistema, que lo debería ser protectivo para que no se vuelvan a enfermar. Perfecto, muchas gracias. Doctora, ¿podemos hablar un poquito sobre el caso de las personas vulnerables o que tengan ciertas condiciones médicas como aquellas personas que padezcan de lupus, asma, tiroides, defensas bajas, diabetes? Buenísima pregunta y eso es una pregunta que me hacen mucho de mi paciente. Es las únicas personas que las vacunas son contraindicados, vaya, son personas que tienen alergia a algo que le dicen polyethylene glycol, que es un componente que está en un laxante que se le puede comprar que se dice Miralax. Si la persona ha tenido alergia a eso, no la debería hacer porque eso es uno de los componentes que tiene la vacuna de Pfizer y Moderna, por ejemplo. O si tuvieron una reacción anafiláctica después que tuvieron la primera vacuna. Esas personas no deberían recibir la segunda vacuna y las personas que tienen alergia a polyethylene glycol no la deberían recibir. Todas las otras personas no hay contraindicación a recibirla. Se han dado en personas que tienen enfermedades crónicas y eso no es una contraindicación para recibirla.
incluso las personas que tienen diabetes, que tienen presión alta, que tienen problemas cardíacos o que están obesos, esa persona tiene más de cuatro veces el riesgo de tener enfermedades más graves. Y esos son condiciones muy comunes en nuestra población hispana. Y en esos casos le digo a todo un paciente, por favor, vacúnense. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Aquí tengo otra preguntita que usted también lo comentó en cuanto a los efectos secundarios sobre la infección. Es diferente en cada persona, ¿verdad? Ahora, dice la persona, si es que hay alguna característica común en todos los pacientes que hayan sido infectados, por ejemplo, hinchazón en su cuerpo, brazos, manos, piernas o pie, o ciertos órganos afectados. O sea, ¿qué tiene que hacer esta persona después de haber sobrevivido del COVID-19 o cómo saber cuál es el médico a quien debe asistir? O sea, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Si las personas que han tenido una enfermedad grave que necesitaron estar hospitalizadas, si tuvieron una reacción, intubados, si esas personas deberían ir a verse con alguien especial después de tener ¿Un la médico infección. especial existe? No, bueno, sí te digo que en personas que siguen con síntomas, ¿verdad? De haber tenido una infección de COVID, sí hay ensayos ahora que se están haciendo para ver qué son la conexión, por ejemplo, en estos pacientes, si hay ciertas enfermedades en esos pacientes que les ponen más riesgo para tener reacciones. Y hay clínicas, y si va, por ejemplo, a Robert Wood Johnson, nosotros tenemos una clínica para post-COVID infections, que es para personas que han tenido el COVID y siguen con síntomas 4 semanas después de haber tenido la infección. En la mayoría de los casos, si la persona completamente se ha recuperado, está respirando bien, no tiene fiebre, no tiene dolor de cuerpo y regresó a su salud inicial, no es necesario verse con ningún especialista. Si la persona sigue con síntomas, vamos a decir, si la persona sigue con síntomas respiratorios, mis pacientes se los he recomendado que me sigan con los especialistas de pulmones o pulmonólogos. Muchas veces hacemos pruebas de CAT scan para ver y documentar si seguimos viendo cambios en los pulmones y le damos seguimientos de ver si necesitan oxígeno y hay pruebas que se pueden hacer para diagnosticar eso. Y esos son los especialistas en particular que ha referido en personas que siguen con síntomas después de tener una infección de COVID grave que necesita estar en el hospital. Perfecto, muchísimas gracias por la aclaración, doctora. ¿Tenemos otra pregunta en nuestros participantes? Está abierto el micrófono de la persona, puede acceder. La escuchamos. Está abierto el micrófono, Cristina. Puedes acceder ahora. Oh, no, yo no iba a hacer ninguna pregunta, disculpen, no, dejé la mano en alto, perdón. Ok. Mariam. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, Marian, ¿cómo andas? Buenas tardes. Solamente quiero decirle que de aquí de Robert Wood Johnson, del Hospital Robert Wood Johnson, gracias por compartir con nosotros. Doctora Lambao, gracias por esa información y solamente quería recordarle que si alguien necesita una cita para una vacuna, puede llamar aquí a nuestras oficinas al 732-247-2050. Hablamos español y le ayudamos a conseguir esa cita. Gracias. Gracias, Mario. Muchas gracias, Mariam. Bien, no tengo ninguna otra pregunta más. ¿Alguna otra pregunta aparte de nuestros participantes? Si no, vamos a continuar. Bien,
Si pudiera, puedo compartir pantalla, ¿verdad? Perfecto, gracias. Entonces, antes de cerrar el seminario, me gustaría compartir con nuestros participantes. A ver. Perfecto. Muy bien. Este es nuestro sitio web, naminj.org. Usted puede hacer clic aquí si desea conocer más información sobre nosotros o estar envuelta o desea hacerse miembro. Puede darle clic aquí a esta pantalla y luego vamos a darle clic a la parte de COVID-19 y aquí usted va a encontrar nuestros recursos y apoyo. El número de teléfono, el contacto, de acuerdo a la ocasión que usted necesite, están aquí todos nuestros contactos. Asimismo, tenemos los grupos de apoyo y servicios en línea. Recuerden que a partir del COVID, todos nuestros grupos de apoyo son a través de Zoom. Tenemos nuestros grupos de apoyo en línea, los grupos de los afiliados locales, de los grupos multiculturales, es aquí donde nos van a encontrar a nosotros, de NAMI New Jersey en español. Y aquí en esta parte, donde dice series webinar, van a encontrar todos nuestros seminarios en inglés, en español. Usted puede mirar, revisar cada uno el tema que le interese más. Recuerde que esta información es poder. Así que adjunto a ese video va a encontrar la diapositiva del PowerPoint para que pueda revisar toda la información que estamos compartiendo. Así que esto era lo que les quería compartir con ustedes, nuestros servicios, nuestros recursos, apoyos. Y si no hay otra pregunta, me gustaría agradecerle a la doctora, me gustaría agradecerle a Robert Wood Johnson Medical School y Robert Wood Johnson Hospital por esta maravillosa presentación. Muchísimas gracias. Esta información es definitivamente válida. Nuestra comunidad está inmensamente agradecida. Y con esto concluimos nuestro seminario web y le recordamos a nuestros participantes que por favor nos ayuden con la encuesta. Doctora, muchísimas gracias. Una linda tarde a todos. Gracias, Nelly, por la invitación. Fue un placer estar con ustedes esta tarde. Adiós. Muchísimas